aburridos también espero. Y bueno, pues a continuar con esta situación. Esperemos que ya pronto sí, la libremos. En principio empiezan a vacunar a los profesores en este mismo mes, a finales de mes. Entonces, sí, parece que va avanzando la resolución de esta pandemia, ¿no? Pero pues hay que seguirnos cuidando, ya queda menos, falta menos, que cada día es más difícil, pero bueno, la invitación es la misma, ¿no? Cuidarnos. Entonces, si me permiten, vamos a tomar asistencia y ya continuaríamos con la, con la clase del día de hoy, ¿no? Entonces inicio con Miguel. Miriam, Presente. Edgar, Presente. Melissa, Presente. Fernanda, Quetzali. Profe, me dijo Fernanda que no va a poder entrar de momento porque se le fue el internet. Pero no sé si va a llegar tarde o no va a llegar. Ok. Presente. Gracias, Quetzali. Adrián, Presente. Emilio, Miguel, Presente. Iram, Presente. Elisa, Karina. Profe, me dijo Karina que está teniendo problemas con su computadora. Hoy, entonces, ¿quién contestó? Ya llegó, ya llegó. Pero ya sí. llegó. Ah, es que no se escucha. Gracias. Francisco, Presente. Esmeralda, Presente. Denis, Presente. Daniel, Presente. Teresa, Fernanda, Presente. Isaac. Presente. Profe, Teresa sí está, pero creo que tiene problemas con el micro. A ver. Teresa, ¿cómo se apellida? Sí, Sánchez. Ahí está. Hola, profe, buenos días. Voy entrando, es que tenía problemas con mi internet, perdón. No se preocupe. Ahí está. Gracias, profe. Por nada. Sí, esa es otra, ¿no? Ayer que ocupábamos el internet, volvió a fallar. Esperemos que a esta hora no debería de ser un problema. Muy bien, muchachos, vamos a iniciar entonces el día de hoy con un tema dentro de las mismas reacciones en solución, en la parte de reacciones redox. Vamos a hablar un poquito sobre las celdas electroquímicas, ¿no? Ya habíamos platicado un poco sobre lo que eran las reacciones redox, unas de oxidación, reducción, de ahí el nombre. Decíamos que son procesos que ocurren simultáneamente, por eso se llaman redox, van de la mano, alguien se oxida, alguien se reduce, alguien se reduce, alguien se oxida, es forzoso. Y entonces, pues los primeros estudios más formales se hicieron en las primeras celdas electroquímicas, ¿no? Y encontraron que pueden operar de dos maneras diferentes y de ahí los nombres diferentes, ¿no? Es decir, yo puedo a partir de una reacción electroquímica generar electricidad y a esa yo le puedo llamar una celda galvánica o voltaica. ¿Sí? Entonces, con una reacción química genero electricidad. O viceversa, a través de electricidad yo puedo apoyar o puedo ayudar a que ocurran eh, reacciones químicas, ¿no? Administrando electricidad yo puedo ocasionar
alguna reacción química. Entonces, a estas últimas se les llama celdas electrolíticas. Digo, no tiene una mayor importancia, no tiene una mayor trascendencia, pues nada más es importante identificar pues que cualquiera de los dos casos siguen siendo una celda electroquímica, las reacciones que están ocurriendo allí siguen siendo reacciones redox, pero dependiendo pues de lo que yo quiera, puedo ocasionar que ocurra una reacción eléctrica o puedo ocasionar almacenamiento o uso de energía eléctrica. La primera, pues para generar una reacción química y la segunda, aprovechando que la reacción química se va a dar de manera natural, de manera espontánea. Entonces, aprovecho esa reacción y obtengo energía, obtengo electricidad. ¿Vale? Entonces, bueno, uno de los primeros estudios más serios, más formales, pues fueron los realizados por Daniel, la celda galvánica de Daniel, es decir, es una reacción química que produce electricidad. Es una celda de este tipo que hoy en día pues las conocemos para muchas aplicaciones, ¿no? Esta celda galvánica, bueno, la original es a través de el uso de dos electrodos metálicos, uno de zinc y uno de cobre. Entonces, si se fijan, tenemos dos disoluciones de sulfatos, una de zinc, precisamente donde está el electrodo de zinc, y una disolución de sulfato de cobre, donde está el electrodo de cobre. De tal suerte que tenemos, por un lado, una reacción de oxidación y por otro lado, una reacción de reducción. De acuerdo con este esquema, ¿qué elemento es el que se está oxidando, muchachos? Denis. Bueno, Isaac, adelante. Voy a decir que es el zinc. El zinc se está oxidando. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué le pasó al zinc? Y se fijan, pasa de un estado de oxidación de 0, a ver, un estado de oxidación de 0 a un estado de oxidación zinc 2 más. ¿Sí? Por lo tanto, ¿se acuerdan de esa recta numérica? Se movió a la derecha 2 lugares, por lo tanto se está oxidando. Y el cobre, que estaba en un estado de oxidación 2 más, pasa a un estado de oxidación 0. Entonces estaban en 2 más, se mueve 2 lugares hacia la izquierda, entonces se está reduciendo. Ese es una reacción en ambos sentidos, tanto la de oxidación como la de reducción. Esto no están involucrados el mismo número de electrones, ¿no? 2 electrones. ¿Cómo funciona esta celda o cuál es el principio básico de una celda electroquímica? Bueno, se dice, se espera y se cree que por convención de nuevo, los electrones, los electrones van a girar en este sentido. Y es una explicación, pues, física que se le trata de hacer a este fenómeno. ¿Cómo es esa explicación? Bueno, los electrones se pueden transferir en un conductor sólido, ¿no? En un conductor metálico. Y se fijan, por ejemplo, de aquí del multímetro, yo puedo sacar un cable, ¿no? De esas puntas que venden, o el caimán, o banana, lo que sea. Y es un cable, ¿no? ¿Cómo funciona aquí? ¿Cómo se mueven los electrones? Bueno, también están ahí las teorías.
de cómo se mueven los electrones dentro de un conductor, pero bueno, se le llama conducción electrónica. Toda esta parte de aquí y en el electrón, en el cable, llega al electrodo, en este caso de cobre, sigue siendo un conductor metálico y se sigue moviendo bajo los mismos principios, bajo las mismas teorías de vibración, etc. Y a todo esto se le llama conducción electrónica. Decíamos, por ejemplo, el cobre se va a reducir, pero para que el cobre se reduzca, alguien se tiene que oxidar. ¿Quién se va a oxidar? Ah, pues acá, de este otro lado, ¿no? El zinc. Y el zinc, entonces, cuando se oxida, de nuevo necesita o libera 2 electrones, que son los que vienen de nuevo otra vez por una conducción electrónica a través del electrodo y luego a través de los cables y llega de nuevo al multímetro. Entonces, esta conducción es más o menos entendible y es representada gráficamente con estos cables continuos. Sin embargo, la pregunta es, bueno, a ver, estos 2 electrones que salen aquí, ¿son los mismos que llegan acá? No necesariamente, pero lo que resulta interesante es preguntarnos, bueno, ¿y cómo esos electrones se transportan de aquí hasta acá? Del cobre metálico al zinc metálico. Entonces decíamos, a esta partecita de aquí se le llama una conducción electrónica y a esto de aquí, lo que ocurre en la disolución, se le llama una conducción iónica. Iónica precisamente porque son los iones como el cobre 2 más o como el sulfato 2 menos o como el zinc 2 más, los encargados de transportar la carga. ¿Cuál carga? Pues estos electrones. Precisamente los iones son los encargados de transportar los electrones de una interfase a la otra. Y esto que vemos aquí es lo que se le llama un puente salino. Este puente salino es únicamente la intención de unir estas 2 medias celdas, ¿no? O estas 2 compartimentos, vamos a decir en este momento, pero en realidad estamos hablando desde el punto de vista electroquímico de 2 medias celdas, porque aquí ocurre un proceso, acá ocurre otro, y lo único que queremos hacer es mantener una unión, en este caso eléctrica, entre los 2 compartimentos. Esto lo puedo hacer a través de este tipo de dispositivos, ¿no? Un puente salino, que no es otra cosa más de que una sustancia ahí semisólida, semilíquida, un tipo agar, por ejemplo, puede fusionar perfectamente un agar, y ese agar lo saturamos de iones positivos y negativos, puede ser, por ejemplo, como en el ejemplo de esta imagen, puede ser cloruro de sodio, puede ser cloruro de potasio, puede ser sulfato de sodio, sulfato de potasio, cloruros de lo que quieran. Entonces, nada más sirven precisamente para transportar la carga a esos electrones, decíamos, de aquí, de una celda, de una semicelda, a la otra. ¿Sale? Entonces, este puente salino no necesariamente tiene que ser así. También existen sistemas electroquímicos muy, muy comerciales y muy útiles y muy prácticos, de tal suerte que la industria más grande de la electroquímica es una industria que se le llama cloroalcali, en donde producen clorogas por un lado y por el otro lado, es decir, en lugar de producir aquí iones de zinc o sulfato de zinc y de este lado cobre metálico, lo que se produce es clorogas y en el otro compartimento lo que se produce es hidróxido de sodio, que se utiliza, por ejemplo, hidróxido de sodio para hacer fertilizantes, y este clorogas, el uso más común es para hacer cloruro de polivinilo, ¿no? Entonces, esa industria, que es la más fuerte en electroquímica, utiliza también 2 celdas separadas y unidas no por un puente salino, sino por una membrana semipermeable.
Entonces, ese proceso de una membrana semipermeable, ¿les suena? ¿Qué Sí, proceso por creen la que funciona osmosis. así? Osmosis. Por la ósmosis, ok. En esa ósmosis, ¿qué ocurre? ¿Estamos hablando de las células humanas o ósmosis? ¿De qué están hablando ustedes? Bueno, también hay un método de separación que utiliza como ese principio, ¿no? Ah, ok. Sí, es correcto, es correcto. Está la ósmosis y está la ósmosis inversa. Ambos son procesos en donde tenemos una, una membrana que separa dos secciones y puede ser por ósmosis, en donde logramos un equilibrio, o puede ser por ósmosis inversa, en donde magnificamos esa diferencia de concentraciones, por ejemplo, y entonces concentramos de un lado y purificamos del otro, ¿no? Entonces cualquiera de los dos pueden ser procesos efectivamente que utilizan una membrana semipermeable. Sin embargo, en el cuerpo humano también hay procesos, no es mi área, pero he leído un poco al respecto, en donde las membranas también tienen, perdón, las células también tienen en esa membrana un proceso similar a este, en donde efectivamente permiten el paso de algunos iones en particular. Entonces, esa parte no sé si ya la han visto en alguna materia o no. No, profe, todavía no. Ok. Muy bien. Entonces, para retomar aquí un poquito más. Muy bien. Entonces, muchachos, es la celda galvánica de Daniel. Esta fue el primer ejercicio que se hizo de una celda. Y es la misma, y se fijan, tiene sulfatos de cobre, tiene sulfatos de zinc, y a través de ella se genera electricidad. Aquí la vemos pues más gráficamente, más explicadita. Entonces tenemos unas disoluciones de sulfatos de zinc y sulfatos de cobre. Los sulfatos de cobre en el compartimento del electrodo de cobre, los sulfatos de zinc en el compartimento del electrodo de zinc. Y entonces este es el esquema resumido de lo que ocurre en el electrodo. Este zoom que le estamos haciendo en esta imagen es lo que se le llama a una sección de doble capa. ¿Habían escuchado el concepto de doble capa? No, profe. ¿No? Ay, ese no lo puse. Bueno, voy a tratar de representarlo aquí en esta misma diapositiva. Este concepto de doble capa tiene que ver con esto. Voy a poner aquí arriba, de nuevo, una representación de la celda, así como está aquí. De este lado tenemos el ánodo y dijimos por convención, en esta clase vamos a usar la convención francesa y vamos a ponerlo positivo. Y del otro lado, por convención, voy a poner negativo para cátodo. Entonces, lo que quiere decir aquí es que yo puedo tener contraiones. Decíamos, si este es positivo, yo voy a tener un montón de iones negativos aquí pegaditos para balancear la carga, ¿no? Y del otro lado, si el electrodo es positivo, yo voy a tener un montón de iones positivos. Y luego voy a tener una región aquí que le llaman bulk. Si no habían escuchado el concepto, bueno, bulk es como una traducción que yo he visto, le dicen bulto, ¿no? La más correcta es como decir el seno de la disolución, es decir, en todo esto no va a pasar nada. Va a haber una región de bulk en donde no pasa nada. Es decir, si yo tengo de aquí a acá, estoy hablando de, por ejemplo, 5 centímetros,
efectivamente el bulk de la disolución, donde no pasa nada, va a ser más o menos 4.9995 centímetros. Y en la otra región que queda, 5 menos 4.99995, o sea, estamos hablando de unos cuantos micrómetros, es donde va a ocurrir este fenómeno. Entonces, ahora si me lo permiten, voy a hacer un ejercicio más desarrollado, es decir, como si le hiciéramos un zoom a esta región. Si yo le hago un zoom a esta partecita, lo que se vería o lo que nos imaginamos es esto. Es decir, yo tengo aquí un montón de iones negativos. ¿Cuáles iones negativos? Ah, pues en este caso, los sulfatos, ¿no? Tengo un montón de iones negativos. Pero también tengo iones positivos. ¿Cuáles? Ah, pues este de aquí, ¿no? Que se quisieran acercar. ¿Por qué se quisieran acercar? Pues porque aquí tengo estos iones negativos. Entonces aquí tengo iones positivos que quieren acercarse, pero porque son atraídos hacia estos, pero son repelidos por este electrodo. Entonces se acercan, pero son repelidos. Igual ocurre con otros iones negativos, ¿no? Que se quieren acercar precisamente por la atracción que sienten por el electrodo, pero tienen esta primera capa ya negativos, que son los que repelen precisamente a este ion negativo. Entonces hay una primera capita. Voy a hacer aquí una línea así curveadita, más o menos. Y luego hay una segunda capa. Y luego, ahora sí, está el bulk. ¿Vale? Y lo mismo ocurre del otro lado, ¿no? Entonces, esto, y se fijan, son como dos capas, ¿no? A esto es lo que se le llama la doble capa electroquímica. ¿Por qué doble capa? Porque se fijan, aquí yo puedo tener como un capacitor, ¿no? Yo digo que este es positivo, yo digo que este es negativo, entre ellos puede funcionar como un capacitor, ¿no? Y tengo una sección también pequeña en donde hay una cierta atracción, pero a la vez una cierta repulsión de los iones hacia el electrodo, pero están siendo influenciados. Y luego hay un montón de espacio en donde no pasa nada, en donde la disolución no siente ninguna atracción ni repulsión, no hay algún cambio debido precisamente a estas fuerzas que están ocurriendo aquí en lo que se le conoce como interfase. Entonces, a este primer espacio de aquí se le llama Inner Plane Helmholtz o plano interno de Helmholtz. Y a este de acá se le llama plano o outer o plano externo de Helmholtz, ¿no? O outer plane Helmholtz. No sé si habían escuchado estos términos o no, pero bueno, ahí está, ¿no? Esta es la idea de lo que ocurre en una celda electroquímica, ¿no? Independientemente de si produce electricidad o si hay que suministrar la electricidad para que ocurra la reacción química, esto es lo que ocurre aquí en las interfaces. Aquí es donde se da este proceso que vemos aquí, transferencia electrónica. Aquí no sé si alcanzan a ver, pero aquí hay electrones, y no sé si alcanzan a ver, pero estos son electrones. ¿Cómo es que un electrón que va cargando, que está siendo transportado, por ejemplo, en el ion de cobre, y para reducirse, pues tiene que liberar, decíamos, de acuerdo con estas reacciones, dos electrones? ¿Cómo es que un electrón y luego el otro, o los dos a la vez, etcétera, pasan de el bulk al plano externo y al plano interno de Helmholtz? Está más o menos entendible, está más o menos explicado con las teorías que existen hoy en día, pero ¿cómo es que el electrón atraviesa
y se une ahora partiendo de un ion ahora a la red metálica, estas teorías todavía son eso, son teorías que no se sabe si funcionan así realmente o no. Estamos hablando de mecánica cuántica, estamos hablando de varias sí, teorías que al día de hoy son eso y que explican más o menos cómo es que ocurre este fenómeno. No está del todo claro, pues. Sin embargo, es una realidad que así ocurre, ¿no? Digo, con estos dispositivos nosotros podemos contar el número de electrones que están siendo transferidos y efectivamente las teorías más o menos se acercan, ¿no? a lo que ocurre. Esta es entonces un principio de las celdas electroquímicas en donde ocurren reacciones redox. Esta doble capa electroquímica también se presenta en cualquier sistema en donde ocurran reacciones electroquímicas como esta, ¿no? Ya sea esta del cobre para reducirse o esta del zinc para oxidarse. Básicamente esa es la teoría de cómo funciona la celda de Daniel. ¿Alguna pregunta o comentario, muchachos? No, profe. No, profe, todo bien. Ok. Muy bien. Entonces, las reacciones que ocurren ahí, decíamos, bueno, pues es el zinc que se está oxidando y el cobre que se está reduciendo. Entonces, esta es la reacción general, ¿no? Esta se le llama reacciones de las semiceldas o de las medias celdas, y a esta se le llama la reacción global, ¿no? Si se fijan, es una reacción que tiene flecha en ambos sentidos. Significa, pues, que tanto ocurre este fenómeno como puede ocurrir este otro fenómeno. En este caso particular, estamos hablando de una celda reversible, con reacciones reversibles. Son varias las reacciones que existen así, es decir, no son muchas. La mayoría de las reacciones estamos hablando de procesos irreversibles, es decir, tendrían un solo sentido la flecha, ¿no? ¿Qué significaría eso? Pues significa que la especie que yo estoy produciendo, pues se convierte en otra cosa que luego ya no la voy a poder regresar a mi sistema original, ¿no? Al componente que originalmente teníamos. Y en algunos otros sistemas, repito, los menos, sí es posible lograr una reversibilidad total del producto al reactivo y luego del reactivo al producto. Son muy poquitos, son muy poquitos los sistemas que realmente tienen una alta reversibilidad. De hecho, son muy contados y son los más estudiados, y a partir de ellos es lo que se han generado las teorías que luego nos permiten explicar lo que está ocurriendo en una celda, ¿no? Un sistema clásico, el más común, el más utilizado precisamente porque tiene una alta reversibilidad y es fácil de manejar, etcétera, es el sistema ferricianuro-ferrocianuro. Ese es el clásico, es el básico, tiene 200 años estudiándose también, es un sistema muy conocido. Otro sistema muy conocido, no tiene tantos años, digamos que tiene unos 20, 30 años estudiándose, es el sistema yoduro-triyoduro. El sistema yoduro-triyoduro es el utilizado, por ejemplo, en las baterías de ion litio. Efectivamente lleva el ion litio y también él se oxida y se reduce, pero el ion litio pues tiene menos estudios, ¿no? El yoduro-triyoduro, ese sistema es uno de los más estudiados y es el que acompaña en algunos sistemas al ion litio precisamente para almacenar carga y luego liberar esa energía y luego volver a concentrarla, ¿no? Es decir, en una batería de esas de las compus, de los celulares, nosotros podemos tener estas dos celdas, ¿no?
a través de energía eléctrica nosotros ocasionamos una reacción química que nos permite pues llevar a los sistemas a una condición, en este caso a las sustancias químicas, la energía eléctrica nos permite llevar a las sustancias químicas a una condición, y después cuando dejamos de administrar energía eléctrica al sistema, entonces es la propia reacción química la que nos está generando energía eléctrica para mantener a los sistemas funcionando, ¿no? En este caso, bueno, a los celulares. ¿Sale? Entonces, eso sería algo similar, ¿no? Ahorita bueno, estamos partiendo de la reacción de Daniel, que repito, es una de las más conocidas y más estudiadas. Muy bien, vamos a salir y regresar. Por favor, continuamos con este tema y ya sería la última vez que nos conectamos, ¿no? Para que les dé tiempo de ir a desayunar. Vamos a salir y regresamos, por favor. Muy bien, entonces, continuando, entonces tenemos pues principios fundamentales, ¿no? Importante conocer qué es lo que ocurre en cada una de las medias celdas o de las semiceldas para poder entonces hacer la reacción global, ¿no? Aquí, bueno, encontré un montón de ejercicios de balanceo de ecuaciones, pero eso yo creo que es un tema que ya lo ubican, ¿no? Ya lo conocen. Entonces, en el balanceo de ecuaciones, en este caso, la única diferencia o la única contribución es precisamente que ahora están involucrados electrones, ¿no? Nada más, eso es lo que cambia. Si es necesario hacer algún balanceo muy particular, pues se estila, por ejemplo, utilizar agua. Se utiliza agua, bueno, dependiendo del medio que sea, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de alguna sustancia que no sea acuosa, algún líquido iónico o algo así. Entonces la cosa sí es diferente, ¿no? Pero estamos hablando de la mayoría de los procesos, incluyendo lo que ocurre en el cuerpo humano, pues estamos hablando de que el agua nos ayuda precisamente a balancear esas ecuaciones, ¿no? Entonces, decíamos, se les llama reacciones de media celda. Es importante conocer cuál es la reacción que está ocurriendo en cada uno de los electrodos. Y de esa manera podemos obtener entonces la reacción global. Entonces, se fijan, hay contribuciones o hay varias contribuciones pues a esa energía que nosotros vamos a medir en una celda, pero las más importantes son estas. Me gustaría nada más antes de pasar hacer una cuenta, ¿no? De esas contribuciones a esa eh, no sé cómo la conozcan, cuando medimos esto que estamos midiendo aquí, en este voltímetro, esto que yo estoy midiendo aquí, normalmente se conoce como
fuerza electromotriz. ¿La habían escuchado esto? La FEM. ¿La fuerza qué, profe? Electromotriz. Ah, no. Ok. Bueno, esta fuerza electromotriz es lo que nosotros medimos al final del día en una celda cualquiera. Y bueno, vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero así creo que puede funcionar. La batería, bueno, la diferencia entre pila y batería, esta es la pila pues de Daniel, pero la diferencia entre pila y batería es que en la batería pues ponemos varios compartimentos, ¿no? Es decir, yo puedo poner, así como les ponía en el ejemplo hace rato, puedo poner aquí un ánodo y aquí un cátodo, ¿no? Pero decíamos, esta es una pila, ¿no? Pero yo puedo poner, por ejemplo, aquí otro cátodo, ánodo, cátodo, ánodo y cátodo. Entonces, se fijan, es la misma pila, ¿no? De aquí a aquí es la misma pila, de aquí a aquí es la misma pila, y de aquí a aquí es la misma pila, y de aquí a aquí es la misma pila. Entonces, es la misma pila, pero varias ocasiones. Entonces, a eso se le llama batería. Pero dejando eso de lado, yo puedo tener al final del día esto encajonado, como ocurre en las baterías de los coches, y al final pongo un polo y otro polo. Vamos a decir, para no rayar más, este es el positivo y este es el negativo. Esta diferencia de potencial que yo alcanzo a medir aquí en una pila de un coche es lo que se le conocería como la fuerza electromotriz o la FEM. También se le conoce como potencial de celda. ¿De cuánto es esta FEM o este potencial que yo alcanzo a medir en una celda de un coche? ¿La han medido? ¿Nadie tiene un coche? ¿O a nadie le ha dado por medir la batería? Sí, sí tenemos, pero no. ¿No? ¿Cómo dice que se llama eso? Fuerza electromotriz o diferencia de potencial. ¿Diferencia de potencial de una batería de coche? Ajá. Ahí googleenlo. O sea, según yo, la diferencia de potencial pues es el voltaje, ¿no? Ajá. Es que la palabra voltaje no es correcta, pues por eso no la uso, pero bueno, Ajá. Bueno, no me acuerdo, pero según yo es como de 20 volts, ¿no? un poquito menos, ajá. ¿Y corriente? Ah, ese sí, no sé. ¿Cuánto creen que tenga una batería? Ahí. A ver, espere. Ok, espero tantito. Ya alguien Encontré dijo como 20, que ¿no? depende del tamaño de la batería. Ajá. Más o menos 12, 14 volts. ¿Y corriente? Más o menos. Siendo una de 12, tendría 840 840. watts. No, en corriente. ¿Cuáles son las En unidades de corriente. corriente? No me acuerdo. Amperes. Ah, en Amperes. hertz, es cierto. No, amperes. Digo, en amperes. Amperes. ¿Sale? Ok, no es su área, pues no es su campo, no esperaba que lo supiera. Pero
Yo les acabo de decir, esto mismo ocurre en el cuerpo humano. ¿Cómo ven 840 amperes? ¿Cuánto es 840 amperes? ¿Tienen una idea de cuánto es un amper? Pues con uno ya estábamos checando para un proyecto de electromagnetismo, Ujú. un generador de Van der Graaf, Ajá. y ¿cómo se dice? Y estábamos viendo que el chiste, o sea que la electricidad no es que te mate el voltaje, sino que te mate el amperaje. Entonces o sea que un amper, pues ya era casi que, no, a ver, por aquí está, A ver, que a ver. dice que se ocupaba muy poquito para matar a una persona. O sea que una corriente de bajo voltaje, pero alto amperaje, ya te mata. Correcto, correcto. Pero un amper, ¿qué tanto puede encender un amper? No sé si han visto ahí ustedes sus dispositivos. ¿Cuánto agarra? ¿Cuánto será un amper? ¿Cuánto es un volt? Dice que el cuerpo humano Ujú, soporta de 220 a 250 volts ujú. y desde 2.5 hasta 16 amperes Ya de ahí para arriba te se acabó. mueres. Sí. Se acabó el corrido, ¿no? Ok. Entonces, pero las baterías, fíjense que traen 840 amperes. Y luego los mecánicos lo manejan muy sin chiste, ¿no? 800 amperes es un montón. Los cables que traen las baterías, si se fijan, son gruesotes y aún así se calientan, ¿no? Y demás. Pero luego traen otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso ya no es de la clase, pues, pero bueno, los vehículos traen otro dispositivo ahí, que es precisamente el alternador. Y ya en el alternador, esos 840 amperes son bajados hasta 40. Y listo, ya con 40 amperes, pues ya se puede manejar todo lo que trae el vehículo sobradamente. Sí, en realidad se ocupan 3, 4 amperes para que funcione todo lo del equipo, ¿no? Pero bueno, por alguna razón así lo diseñaron. La batería está en 840, 850, 880, depende de la batería. Y luego el alternador se baja a 40, 60, dependiendo también del coche. Y luego ya, bueno, los coches normales, ¿no? De los coches eléctricos, la verdad es que desconozco. Y luego ya, a partir de ahí se utiliza una cantidad mucho más pequeña para que operen todas las funciones del vehículo. 12 volts, 60 amperes, más o menos, con eso funciona un vehículo. Y si regreso al ejemplo de las células humanas, dijimos que funcionan igual, o sea, en lugar de que sea un puente salino, no es un puente salino, es una membrana. Pero decía yo, bueno, hay muchos sistemas electroquímicos que funcionan con una membrana. Industrialmente hablando, pues el más común, decía yo, es el cloralcali. Pero volviendo al cuerpo humano, pues en lugar de que sea decía yo, bueno, del cloralcali es así, yo tengo aquí un electrodo, acá tengo el otro, y aquí tengo una membrana semipermeable. Entonces, de un lado genero clorogas, bueno, esa es una C y una L, perdón, es una C y una L, clorogas, y del otro lado yo genero OH, ¿no? Que decíamos, pues esto los voy a usar para hacer fertilizantes, y el clorogas lo voy a utilizar para hacer PVC, por ejemplo. Pero en el cuerpo humano, lo que yo tengo es una membrana. Esta membrana ahora va a ser esta. En esta membrana semipermeable, yo permito que pase, por ejemplo, el cloro. A través de la membrana va a pasar el cloro. Aquí en esta membrana del cuerpo humano, ¿qué pasará? Yo sé que la diferencia que yo puedo medir de aquí a aquí, estamos hablando, por ejemplo, en este otro sistema es diferente. En este sistema de cloralcali yo puedo medir, por ejemplo, 2 volts. Pero en cuanto a amperes, yo estoy midiendo más o menos 3,
kiloamperes. ¿Sí? Esta celda funciona diferente. Esta celda tiene una tensión de 2 volts, pero tiene una corriente de 3000 amperes. Y así es como se produce el cloro, que luego yo lo hago cloruro de vinilo y luego lo hago cloruro de polivinilo, el PVC. ¿Y en las células cómo será la cosa? Fíjense que es ignorancia mía, no los quiero presionar, pero no es mi campo y es pura ignorancia mía. Yo he leído esto nada más, pero no preparé la clase para eso, lo preparé para el sistema electroquímico. Entonces, pues mi función pues es mostrarle un poco sobre electroquímica y por ahí les voy a dejar una actividad, ¿no? De esto de la célula, pero pues me gustaría que lo fueran leyendo, ¿no? Para estar en la misma jugada y platicar sobre el tema en la siguiente sesión. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a continuar con este material que traigo preparado sobre pues cómo es una celda electroquímica. Ya vimos más o menos aquí un ejemplo de la celda de Daniel. Me falta ver detalles, ¿no? Como por ejemplo, decíamos reacciones de media celda o de semicelda, reacción global y cómo se representan, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, en realidad no sirve de mucho, pero luego sí encontramos, o sea, la forma formal, la forma correcta de expresar cómo está compuesta una celda, no es con esto que yo les estoy haciendo así, ¿no? No es con un dibujito así. A veces queremos decirlo y es más fácil, pues para muchas funciones es más fácil, pero no es lo más correcto. Decimos, mira, yo tengo el vasito y aquí tengo un electrodo y acá tengo el otro electrodo y están sumergidos en una disolución que contiene iones de calcio, 2 más, etc. Esa tampoco es la forma más correcta, más formal. Esta sí lo es. Esta es la forma formal para describir cómo está una celda. Y en este caso, la de Daniel, se escribe así. Dice que tiene zinc, una barra, y luego zinc en disolución, doble barra, cobre en disolución, una barra, cobre metálico. Cuando hablamos de una barra, estamos hablando de una interfase. Entendiendo por interfase, pues eso, cuando hay dos fases unidas. En este caso, decíamos, pues mira, yo tengo zinc sólido y tengo zinc líquido. Están unidos. Pero hay algo que los separa o hay algo que los une, ¿no? ¿Qué los separa o los une? Pues una interfase entre lo sólido y lo líquido. Y se denota por una barra. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Sin embargo, entre ellos dos hay una separación. En este caso, con un puente salino. Entonces, se fijan, hay una unión, separación, sección interfacial, como lo quieran decir, entre este lado del compartimento con una separación y otra separación para esta otra parte del compartimento. Y luego entre ellos también hay aquí una unión, ¿no? Que todo esto también es otro rollo, ¿no? Esto pues, es, por ejemplo, decíamos ahorita, es un puente. Pero yo les ponía el ejemplo, ¿no? Donde a este electrodo, a esta celda, perdón, yo le pongo una membrana semipermeable aquí. Y entonces decíamos, voy a dejar pasar, por ejemplo, al ion cloruro de un lado a otro. Esa es una membrana que es semipermeable al ion cloruro. Pero yo puedo tener membranas que sean permeables, por ejemplo, al sulfato. O al revés, puedo tener membranas que sean permeables no a iones negativos, sino a iones positivos.
Entonces, esta partecita es otra área completa de la ingeniería, ¿no? Que es hacer membranas. Y esas membranas van a ser semipermeables. Entonces, si yo quiero que sean permeables a iones negativos, pues aquí adentro le pongo sustancias que sean positivas, ¿no? Para que las atraiga. Por ejemplo, los aminos. Y caso contrario, si yo quiero que sean permeables a iones positivos, entonces aquí le pongo grupos negativos para que atraigan a los iones positivos, ¿no? Este sistema, así como lo ven aquí, lo podemos transferir a muchas situaciones de la vida real que hoy en día tenemos. Una de las más comunes es, no sé si han escuchado las mediciones de pH. Chicos, ¿han hecho mediciones de pH en su vida? Sí, ¿Cómo era el electrodo? ¿O lo hicieron con las tiras de papel nada más? Con las de sí, con papel. tiras reactivas. Ok. Bueno, aquí en la universidad pues ya no se usan las tiras reactivas, ¿no? Van a usar los electrodos de pH y esos electrodos de pH ustedes pues luego los decimos, bueno, pues es como un tubito y en la punta tenía como un bulbo así. Si yo le hago un zoom a esta parte, a este bulbo que dicen o a este vidrio, en realidad es una membrana semipermeable. Es algo así. Es una membrana semipermeable y aquí está un electrodo y acá está el otro electrodo. Están sumergidos en una disolución y esta membrana semipermeable es la que permite el paso de los iones que yo quiero medir. En este caso, el ion hidrógeno. Pero también en electroquímica, pues, hay electrodos sensibles al hidrógeno, que es el más común, el más ampliamente utilizado, el pH, pero hay electrodos que se les llama ion selectivos. Ion selectivos, por ejemplo, a un ion como este, ¿no? Que es más peligrosito y demás, el cianuro. Bueno, pues se hace un electrodo igual que para el de pH, igual que para el de hidrógeno, pero le modificamos lo que ponemos aquí y entonces ahora ya es selectivo, ya no al H más, sino al CN-. O también puede haber electrodos ion selectivo al fluoruro. O puede ser, o sea, dependiendo del ion que nos interese. No hay para todos, no se ha desarrollado la tecnología para todos, pero sí para los más peligrosos o para los más necesarios, ¿no? Para algunas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, cianuro, bueno, es bien complicado de medirlo por técnicas espectroscópicas, hay una incertidumbre muy grande, etcétera. Bueno, pues entonces se apoya con una técnica electroquímica y es mucho más sencillo y más exacto. El fluoruro, bueno, pues también tiene una implicación muy fuerte en la salud de los humanos. Es complicado de medir precisamente por esa propiedad que tiene de reactividad, etc. Entonces, bueno, hay un ion selectivo, hay un electrodo ion selectivo para fluoruro, más fácil de medir, etc. Entonces, bueno, esa es la forma en cómo se representa una celda electroquímica cualquiera. En este ejemplo, pues es el caso de la celda de Daniel, que dijimos es esta originalmente, aquí con colorcitos y demás es esta. Estas son las reacciones y esta es la forma en cómo se representaría formalmente esa celda. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien? Sí, profe, Sí, todo profe. bien hasta ahora. Muy bien. Entonces vamos a tocar un último punto ya para mandarlos a desayunar, ¿no? Y pedirles la actividad que quiero que lean, ¿no? Entonces, algo que debemos entender es que esto que yo les estoy mostrando aquí, dos reacciones de media celda, etcétera,
esta celda completa, el ejemplo que poníamos de la batería del coche, etcétera. Todo eso nosotros podemos predecirlo. Sí, decíamos, algunas reacciones son espontáneas, es decir, solita la pura reacción química va a generar electricidad, y otras no. Otras reacciones hay que ponerles energía eléctrica para que ocurran. Entonces, ¿cómo podemos predecir eso? Pues lo podemos predecir a través de los electrodos de referencia. Porque resulta, y esto es clave, esto es importantísimo, es imposible medir el potencial de un solo electrodo. ¿Se acuerdan de esto? Redox. Para que alguien se reduzca, alguien se tiene que oxidar. Para que alguien se oxida, alguien se tiene que reducir. Dos reacciones ocurren al mismo tiempo. De otra manera, no podemos nosotros conocer el potencial de un solo electrón. ¿Sale? Entonces, para solventar esta situación, donde si bien es cierto ocurren dos reacciones a la vez, pero a mí me interesa conocer cuánta energía se está llevando cada una de estas reacciones, por ejemplo aquí, si yo sé que en este proceso de que el zinc se reduzca, perdón, si se reduzca y de que el cobre, perdón, de que el zinc se oxide y de que el cobre se reduzca, yo sé que genero, voy a decir un número al aire, ¿no? 1 volt. Bueno, ¿y ese volt de dónde viene? Pues viene de estas dos reacciones. Ok, pero entonces fue medio volt aquí y medio volt acá. Es decir, ¿cuál es la contribución de cada una de esas reacciones? Pues para eso necesito saber cuánta energía ocupa uno y cuánta energía ocupa el otro, o cuánta energía libera uno y cuánta energía libera el otro. Para conocer cada uno de ellos, entonces, necesito medir únicamente ese electrón. Pero partiendo de este principio, de que no puedo medir nada más lo que ocurre en un solo electrodo, entonces se idean los electrodos de referencia. El más estable y se utiliza como punto de comparación es el electrodo de hidrógeno. Y arbitrariamente se le ha asignado un potencial estándar de 0 volts. Es decir, a esta reacción, donde yo tengo hidrógeno y voy a generar hidrógeno gas. De hecho, en realidad esta reacción es en los ambos sentidos, pero bueno. Esta reacción, que cuando yo la mido, esta reacción ocurre en un electrodo, pero para poderla medir, ocurre también otra reacción en otro electrodo. Y esta diferencia de potencial que yo estoy midiendo no es cero. No es 0 volts de ninguna manera. Sin embargo, arbitrariamente y por convención, se dijo, bueno, esta reacción le vamos a asignar 0 volts. Y con respecto a ello vamos a utilizar todos los demás procesos. Esa es la tarea. Eso es lo que quiero que investiguen para la siguiente clase. ¿Vale? Voy a preguntar así arbitrariamente, aleatoriamente, a 2 personas que me muestren así en la pantalla un poco de lo que investigar. ¿Sale? Entonces, ténganlo listo, háganlo así en una hoja en blanco, de cuaderno, papel de estraza, lo que quieran. Le toman una fotito y lo tienen listo ahí en su compu. ¿Vale? ¿Qué es el electrodo estándar de hidrógeno o electrodo normal de hidrógeno? ¿Qué es de referencia? ¿Y para qué lo utilizaría? ¿Sale? Entonces van a encontrar por ahí, bueno, ¿qué es el electrodo normal de hidrógeno? Van a encontrar como electrodo de referencia, que no es el único, ¿no? Van a encontrar que el electrodo normal de hidrógeno no es el único electrodo de referencia. Hay más electrodos de referencia. Si lo pueden leer un poquito, estaría bien.
Y si no, bueno, lo comentaremos aquí en clase, pero básicamente lo que quiero que entiendan es, ¿y qué es ese electrodo normal de hidrógeno? ¿Qué es un electrodo de referencia? ¿Y para qué lo voy a utilizar? ¿Sale, chicos? Sí, profe. Okidoki, profe. Muy bien, muchachos, pues con eso terminamos el día de hoy. Váyanle leyendo esto y pues si pueden de una vez también vayan leyendo sobre lo que les preguntaba hace un momento, ¿no? ¿Cuánta energía de verdad es ignorancia mía? ¿Cuál es la diferencia de potencial? ¿Cuál es la corriente que ocurre en un proceso celular? Donde decíamos, pues ahí también hay transferencia de iones, etcétera. ¿Te genera energía? ¿Cuánto es en volts? ¿Cuánto es en amperes? ¿Vale? Muy bien. Pues ahí le paramos, muchachos. Que tengan un buen día y que no se les haga tan pesado esta primera semana. Nos vemos en la siguiente clase. Nos Cuídese. vemos, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego.